es bueno para nosotros. Oigan, y a mí me gustaría platicarles en este momento. He estado escuchando el libro de Matthew Perry, ayer se los comentaba. Amigos, amantes y la terrible cosa. Yo lloro por todo. Lloro con los comerciales de Navidad de Santa, exactamente. Ese mero. Hay una versión en audiolibro narrada por él y te lo va platicando. Y es un tragedión la vida de Matthew Perry. Hay cosas que sí sabía, hay otras que no sabía. Yo soy muy fan del programa Friends y hay muchas cosas que yo no sabía. Él es de origen canadiense y su mamá lo tuvo cuando tenía 21 años. Se embarazó de él a los 20 y lo tuvo a los 21. Sus papás se conocieron en una fiesta de coronación de mis universidades en Canadá, por ahí de Montreal, de Toronto, porque su mamá fue reina de belleza de esas de la universidad y que buscaban una beca y así. Y su papá era parte del grupo que invitaron a amenizar la fiesta de coronación. Ahí se conocieron, el romance, beso y beso, nació Matthew Perry. Entonces, intentaron la vida en pareja, pero no funcionó porque obviamente eran muy jóvenes. Y por palabras de él, dice que a la vuelta de los años se dio cuenta que sí, su camino no era juntos. Pero cuando él nació era un niño que tenía problemas en el estómago, al parecer, y que no se los encontraban. Y por eso es que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba mucho. Y dice que su mamá a los 21 años pues no sabía qué hacer con él y no sabía cómo lograr calmarlo de tal manera que dejara de llorar. Que supuestamente le hicieron muchos estudios y que no salía, y que no salía, y que no salía, y que no salía. Y fue al doctor y el doctor le dijo, pues señora, vamos a darle un medicamento al niño para que deje de llorar. Pero usted dirá, una manzanillita con un poco de lavanda para que se relaje el niño, unos 7 azares, algo así. ¿Qué otro té es para relajar? Una valeriana. No, le dieron un medicamento que se llama fenobarbital. A los 2 meses de nacido le recetaron fenobarbital, que es un medicamento que en la actualidad se da para la gente con convulsiones. Se lo dieron a él desde bebé, que es de los opioides y obviamente causa pues un apego, ¿verdad? Dice él en este memoir, en este libro en el cual él recuerda sus memorias, que no culpa a sus papás, que $7 millones invertidos en terapia después, sabe que no es culpa de ellos porque no sabían y era su forma de tratar de darle un poco de alivio a él como bebé, pero que no sabían que eso le estaba haciendo daño. Y que no los culpa, porque sabe que no lo hicieron con mala intención. Dice, que una cosa llevó a otra y el papá dijo, ¿saben qué? Yo quiero ir a hacer mis sueños como actor, me voy a Hollywood, y que se fue. Y que a él nada más le dijeron, tu papá se fue a trabajar, y no regresó. Que cuando pasaron 6 meses y que el papá no regresaba, dijo, no, pues este señor ya se fue por cigarros. Porque antes de irse a Estados Unidos, a California, a buscar su sueño de ser actor, fue y los dejó, tanto a la mamá como a él, en la casa de los papás de su jefecita Shula, o sea, en casa de sus abuelos. Y como su mamá tenía que ser madre y padre a la vez, era madre soltera, tenía que mantenerlo, pues ella trabajaba todo el día y él realmente se crió con sus abuelos. Que su abuelo fue el que le enseñó a jugar tenis y que le enseñó muchas cosas de la vida. Pero que él siempre creció con con un vacío y con una necesidad de que no lo abandonaran, que él sentía que lo abandonaba la gente, que lo abandonó su papá, que él sentía que su mamá al irse a trabajar largas jornadas también lo abandonaba. Al grado que cada vez que pasaban aviones sobre su casa, les decía, ahí va mi mamá, va a regresar, ahí va mi papá, va a regresar. Entonces, que era este abandono el que siempre sufrió y que la mamá
terminó trabajando de asistente personal de Pierre Trudeau, que en aquel tiempo era el primer ministro de Canadá, y que por la belleza de la mamá, pues todo mundo quería andar con ella, porque además pues salía en los noticieros, en los medios de comunicación, porque siempre estaba pegada al primer ministro de Canadá, ¿no? Entonces que también tuvo varios novios, y que cada vez que cuando tenía novios nuevos la mamá, también decía, ahí va John, ahí va Mike, ahí va George, dependiendo del novio que tuviera, porque él sentía que cada vez que alguien viajaba, lo abandonaba, ¿no? Entonces, también si usted se está preguntando cómo es que llegó a golpear a Justin Trudeau, ¿se acuerdan que él ha contado que se contó la anécdota así de que, ay, pues no sé, no recuerdo bien qué pasó, se dice, comentan, sugieren por ahí que yo alguna vez le di sus guamazos al ahora primer ministro de Canadá? Ay, no sé, ahora aquí en el libro sí no lo cuenta. Dice que fue cuando ya era adolescente y fue antes de que él se fuera a vivir a California, que se hicieron de palabras porque como convivían mucho, porque la mamá trabajaba con el papá de Trudeau, convivían, un día se hicieron de palabras y terminó en golpes. Y cuenta eso, solo eso así por encimita, pero ahora sí ya lo acepta y lo dice. Entonces, hablando de su huella de abandono, dice que llegó un punto, 5 años, tenía 5 años, cuando dijeron, ok, ahora sí vas a ir a ver a tu papá a California, pero ¿qué crees? Nadie te puede llevar, entonces te vas a ir solito en el avión. Entonces que para él en la vida, él siente que puede describir, sentía que podía describir toda su vida reducirlo a esta situación, que cada vez que se subía al avión para ir a ver a su papá y de regreso a Canadá, era un menor sin acompañamiento, un unaccompanied minor, y que le ponían un letrero que decía así, menor sin acompañamiento. Y dice, y eso no hubiera sido tan grave si no sucediera que cada vez que se subía al avión, la sobrecargo que son las encargadas de cuidar a los menores sin acompañamiento, de ver si tienen sed, si necesitan ir al baño, si ya se asustaron, lo que sea, tienen que estar al pendiente del menor que no va acompañado. Dice que no, que a él nunca le tocó que se estuvieran ahí al tanto, sino que más bien les importaba más ir en el jijiji, jajaja, servirle champaña a los que iban en el vuelo y así. Y que igual llegaba a California con su papá y de regreso, que siempre era así, y que además del abandono de su papá, de lo que él consideraba abandono de su mamá porque se iba a trabajar, lo del avión era terrible para él. Y que de hecho este libro así se iba a llamar, Menor sin acompañamiento, Unaccompanied Minor. Pero pues ya decidieron cambiar al otro título. Y comienza a narrar cuál fue su encuentro con la bebida, cuál fue que fue en la adolescencia con sus amigos, un día que no tenía nada que hacer, que dijeron, una no es ninguna, órale, que jijiji, jajaja, y que hasta alguien que terminó devolviendo el estómago y que sin acordarse nada, que no entendían ellos lo que pasaba, sino que años después, cuando estaba ya viviendo en California con el papá, llega el papá de una filmación, se sirve una bebida y le dice, moviendo el vaso, este es el mejor momento del día. Entonces él asoció que la felicidad estaba pues en eso que el papá estaba tomando. Y cómo no, señor, pues salud, ¿verdad? Y eso se junta con el accidente de jet ski que tiene más grande como adulto, que se lastima y que le recetan medicamentos para el dolor. Pero hace unos interludios en los cuales nos cuenta cómo estuvimos a punto de perderlo muchos años antes, porque estando en una clínica, en una casa de rehabilitación, se comenzó a sentir muy mal del estómago, pero morir. Y pide que lo lleven al hospital y no lo dejaban salir. Los que lo estaban cuidando y los que estaban cuidando el lugar, no lo dejaban salir porque creían que quería ir a buscar, pues, cómo seguirle la fiesta.
Dijeron, no, 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 es que tú vas a ir a buscar sustancias indebidas, que me estoy poniendo muy mal. Y que la que fue su asistente hasta que ya no estuvo con nosotros, él la conoció en otra rehabilitación. Entonces ella sabía perfectamente que él no iba por eso. Y que tuvo casi que atropellar a los que estaban interponiendo para poderlo llevar al hospital. Y que cuando llegó al hospital le dijeron, usted llega un minuto después y no la cuenta. Que estuvo en coma varios días, que tuvieron que ponerle una bolsa externa para hacer sus necesidades y que fue lo peor que le ha pasado en la vida. Que le fue lo peor que le pasó en la vida. Perdón, sigo hablando en presente por el personaje que nos regaló en Friends y que se siente como que no se ha ido. Entonces que a raíz de eso fue que el terapeuta le dijo, ¿quieres de por vida esa bolsita externa? Síguele con lo que te estás metiendo. Si no, tienes que regenerarte porque estas fueron 2 semanas las que tuviste que traerlo conscientemente porque estuvo más semanas en el hospital. Creo que 6. Pero 4 en coma. ¿Y quieres seguirle? Síguele, pero esa bolsita va a ser definitiva. No te la van a quitar nunca. Y por eso decidió limpiarse, decidió dejarlo todo por la paz. Y esa es una de las ocasiones que más en serio tomó la rehabilitación, que lo intentó muchísimas veces, que tenía su grupo de ayuda, entre ellos Hank Azaria. Él estaba ahí, iban a sus reuniones de AA, y se apoyaban. Él hizo una casa de rehabilitación en Malibú y dice Hank Azaria que ayudó a muchísima gente. Pero precisamente por esta huella de abandono que él habla muchísimo en el libro, lo seguiré leyendo, le seguiré dando detalles, fue que él fue el que terminó a Julia Roberts, porque dice que él no se sentía lo suficiente para ella, sentía que no estaba completo para darle todo lo que ella merecía y todo lo que ella necesitaba. Y precisamente para que la gente no lo abandonara, él abandonaba primero, porque para él era muy difícil el que lo abandonaran. Entonces decía, ya veo venir la víspera de que me van a abandonar, abandono yo primero. Y se iba. Por eso terminó con Julia Roberts. Y con muchas de sus relaciones, porque él lo dice en el libro. Claramente, no todos me iban a abandonar, claramente no todos estaban dispuestos a hacerlo. Había gente dispuesta a amarme, pero yo no lo supe ver y mi miedo fue el que me alejó y el que me hizo hacer tanta tontería. Y The Terrible Thing, así le dice a su problema con las sustancias y con la bebida. Así le dice, The Terrible Thing, la cosa terrible. Seguiré reportándoles lo que vaya escuchando, no leyendo porque lo estoy haciendo en audiolibro, él con su voz. Entonces, yo agradezco que haya hecho este trabajo y como que la gente presiente lo que va a pasar. Dicen que muchos presienten cuando ya se van. Entonces, muy probablemente él haya querido regalarnos a todos los fans de su trabajo, porque a mí, además de Friends, me gustó mucho la película que hizo con Salma Hayek, Fools Rush In, The Whole Nine Yards. Había otra serie en la cual él perdía a su esposa y tenía que ir a un grupo de ayuda de gente que perdía a seres queridos. Y se hacía muy amigo de un adolescente que él había perdido a su hermano. Y era un grupo de ayuda muy padre. Creo que duró nada más 2 temporadas. Era una serie muy bonita. A mí me gustaba su trabajo y agradezco mucho escuchar su voz, él narrando el libro. Me parece una joya. Es una pena, le sigo contando. Señor Garza. Híjole, sí, definitivamente sí. Toma mucho sentido lo que vivió, lo que se supo en los últimos días de su vida, escuchando de su propia voz, 2 meses y lo drogaban, literal, esa es la palabra correcta. Sí. Y tener esa sensación de abandono desde niño, qué terrible, pero qué oportunidad para todos poder escuchar este audiolibro con su propia voz. Sí, estoy buscándoles el nombre de esta serie porque es una serie muy linda.
Muy, muy linda. Creo que se llama Mr. Sunshine. Déjame ver. Creo que sí. Creo que sí. Muy linda. Porque te digo que él había perdido a su esposa en esta serie. Había perdido a su esposa y justo a las 3:23, 3:21, todas las noches él se despertaba porque ella lo despertaba. Y ves otro lado, obviamente tiene comedia, pero era comedia como con humor más negro todavía que Chandler, y era muy buena serie. Y qué impresionante también saber de su propia voz que se gastó más de $7 millones en su rehabilitación. En su rehabilitación, $7 millones, claro.